Bienvenidos nuevamente en este espacio donde recordamos un poco algunos elementos teóricos que se relacionan con el ejercicio que ustedes actualmente están trabajando. Hoy trabajaremos con respecto a los paradigmas y a los sintagmas, dos maneras fundamentales de organizar a los signos en códigos. La distinción entre las diferentes estructuras paradigmáticas y sintácticas es el elemento clave principal para un análisis semiótico estructuralista. Gráficamente, usted puede representar estas dos dimensiones, como comúnmente se realiza, en ejes. En el eje vertical, lo paradigmático, y en el eje horizontal, los elementos sintagmáticos. El plano del paradigma es aquel de la selección, mientras que el del sintagma es el plano de la combinación. Estos elementos, estos términos fueron introducidos por Roman Jakobson, quien definió estos, estos dos ejercicios, tanto del paradigma como de los sintagmas. Un paradigma es un conjunto de signos asociados y todos estos signos son miembros de una categoría que define los signos, pero en el que cada signo es diferente del otro. En el lenguaje natural, el vocabulario en sí mismo es un paradigma. El vocabulario de un lenguaje es un paradigma. El vocabulario hace parte de un elemento común que es el lenguaje, pero cada vocablo es totalmente diferente uno del otro. También podemos encontrar paradigmas gramaticales dentro de una estructura como los verbos y los sustantivos. El uso de un paradigma, por ejemplo, en una palabra o una imagen en particular, en lugar de otro, va a condicionar el significado preferido de un texto. Y si lo traemos a colación a nuestro idioma, por ejemplo, el español es muy rico en estructuras y en jugar con esas estructuras, pero porque esas estructuras van a hacer que de una u otra manera podamos llegar a canalizar la idea que se pretende en el texto de una manera diferente. Las diferencias entre los paradigmas aparentemente iguales o sinonímicos son muy significativas, ¿sí? Y esto definitivamente va a calar en la identificación de la idea de lo que se quiere transmitir a partir de ese signo dentro de un texto puntual. En el cine y la televisión los paradigmas incluyen diferentes maneras de cambiar las tomas. Eh, el corte, el fade, la disolvencia, etcétera, hace que de una u otra manera el elemento como tal, ese signo que está allí, sea leído, si vale la pena la expresión, leído de, por el destinatario, quien recibe el mensaje de esa información, de manera diferente. Cada quien lo identifica de manera diferente. Y a pesar que el cine o la televisión sean, por ejemplo, canales o medios a través de los cuales se lleva una información, se canaliza un mensaje a través de diferentes signos, llámese tomas, llámese diálogos, etcétera. El que se utilice un medio o un género en particular hace que en sí mismo sea un paradigma también. Y esto sucede porque el medio en sí o el género que se utiliza deriva deriva significados de las distintas maneras en que estos se van a referir o se difieren de los medios y de los géneros alternativos.
Fiske y Hartley señalan que aunque el significante permanezca igual, el signo mismo es alterado por un cambio de género de medio. Y por ponerlo de una manera muy simple, usted vea una película, no es lo mismo ver la película en cine que verla en el televisor de la casa, así sea la misma película, ¿sí? La concepción, la absorción del mensaje, el sentimiento, la identificación con los diferentes signos que usted está viendo a través del cine cambia. Es más, vea usted la misma película, una en 3D y la otra en 2D. Ya usted la percepción la cambia totalmente. Marshall McLuhan implica que la noción de que el medio es el mensaje puede verse como una preocupación semiótica. Para los semióticos, el medio no es neutral. El medio en sí mismo tiene una implicación, una incidencia en el signo. Ahora bien, los sintagmas se refieren a la combinación ordenada de signos interactivos que consolidan una totalidad significativa. Algunos autores lo denominan cadena. Y estas combinaciones se realizan dentro de una estructura de reglas y de convenciones específicas, que pueden ser explícitas como no explícitas. En nuestro lenguaje, en nuestro idioma, una oración es un sintagma de palabras. Los párrafos y los capítulos de un texto también son sintagmas, tienen un orden, tienen unas reglas, tienen una estructura. Una fotografía o una pintura también pueden tener relaciones sintagmáticas, espaciales, pero las tienen. La profundidad, el color, la noche, etc. Los sintagmas son creados mediante la elección de los paradigmas. Entonces aquí es donde empezamos a juntar, empezamos a unir, empezamos a tener una relación entre los paradigmas y los sintagmas. Los paradigmas se eligen para satisfacer a lo que la convención considera adecuado o para cumplir con los esquemas de un sistema dado de reglas, la gramática, la organización que yo tengo de la estructura de una oración, por ejemplo. Algunos autores, junto con Thwaites, anotan que los paradigmas proporcionan una pluralidad de significados posibles, mientras que los sintagmas tienden a reducir estas significancias de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla. El paradigma multiplicidad y los sintagmas menos. Los paradigmas se expanden, los sintagmas se contraen. El paradigma se extiende, el sintagma se reduce. El paradigma hace que la concepción de la interpretación sea más amplia. El sintagma reduce y canaliza esa información. La dimensión sintagmática es la estructura textual, ¿sí? Mientras que la dimensión paradigmática puede ser tan amplia como la elección de la materia del sujeto. En esa estructura, la forma es una dimensión paradigmática. Sin embargo, la forma, como se construye, también es sujeta a elecciones paradigmáticas, es decir, pueden tener amplitud de construcción. Por lo tanto, el contenido
el contenido que estoy construyendo es sujeto a los arreglos sintagmáticos. Es decir, empiezo a construir desde lo general, por ponerlo de una manera, y lo vamos reduciendo a la simpleza, a la sencillez. Roland Barthes perfiló los elementos paradigmáticos y sintagmáticos del sistema del vestir. Los elementos paradigmáticos son los ítems que no pueden ser vestidos o que no pueden ser empleados al mismo tiempo y en la misma parte del cuerpo. Parte de este ejercicio, ¿sí? Y este ejercicio es muy particular. Entonces, por ejemplo, los sombreros, los pantalones y los zapatos no pueden ser empleados, ¿sí? Los elementos paradigmáticos son los ítems que no pueden ser vestidos al mismo tiempo y en la misma parte del cuerpo. Es decir, los sombreros están en la cabeza, no en los pies. Los pantalones en las piernas. Los zapatos en los pies. La dimensión sintagmática es la juxtaposición de los diferentes elementos al mismo tiempo y en un conjunto completo desde el sombrero hasta los pies, ¿sí? Eso hace que de alguna manera usted tenga una estructura. Fíjense el tema de la estructura, el tema del orden, el tema de la simplicidad. Entonces, desde el punto de vista de paradigma, usted no puede llegar y ampliar el hecho que usted vaya a poner zapatos en todo lado. Lo que pasa, desde el punto de vista paradigmático, usted puede tener un sombrero, pero puede tener diferentes sombreros. Desde lo paradigmático es la extensión. Los zapatos, muchos zapatos, tenis, etc. Pero cuando reducimos el ejercicio y miramos la dimensión sintagmática, ya vemos que usted no se puede colocar al mismo tiempo zapatos y tenis. Puede que se ponga un zapato en un pie, un tenis en el otro pie. Una sandalia en un pie, una bota en el otro. Pero no se los coloca al mismo tiempo. O sea, no existe esa posibilidad, ¿sí? Entonces, de esa manera, vemos cómo, si bien es cierto desde lo paradigmático, podemos ver la multiplicidad de elementos desde lo sintagmático, se reduce y empezamos a canalizar, a dimensionar mucho más ajustado los elementos simbólicos. Pensemos en el cine y la televisión. Yo puedo tener diferentes elementos, diferentes escenas. Las escenas son los elementos paradigmáticos, pero cuando vamos a lo sintagmático, las tomas cerradas, en ángulo, en gran angular, etc., ya la interpretación de la misma va a ser diferente por cada persona, por cada, por cada persona que se permita el análisis de esa información. Por tanto, es muy interesante tener en cuenta esa multiplicidad de lecturas que se pueden realizar, no solamente del ejercicio individual, sino del colectivo. Miren cómo también la interpretación que se puede hacer de un signo puede ser paradigmático o sintagmático. Y de esa manera puede usted diferir o establecer elementos que le ayuden a construir esos signos teniendo en cuenta esas dos grandes dimensiones, desde lo paradigmático y lo sintagmático, para que usted construya los signos y esos conjuntos de elementos que va a generar una información que en lo posible ha de ser coherente para el contexto en el que usted se desenvuelve.